Muy buenas tardes, bienvenidos a este curso virtual COVID-19 para la comunidad, lo que todos deberíamos saber. Mi nombre es Miguel Cadena y el día de hoy vamos a hablar de COVID-19 en personas mayores. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Soy médico internista y geriatra, profesor universitario y miembro de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Empecemos por tener claro que los síntomas de la enfermedad de COVID-19 en adultos mayores pueden llegar a ser más severos y desafortunadamente reconocerse un poco más tardíamente. Es claro que una persona de 80 o más años tendrá un mayor riesgo de morir si llegase a enfrentar la enfermedad, pero tengamos en cuenta que en Colombia es más la población de adultos mayores que está en casa preocupada o angustiada de la que realmente está enferma o infectada. Por tanto, el balance de la información y las estrategias de acompañamiento como familiares tenemos que saberlas emplear y optar por el elemento preventivo, por el cuidado a nivel del núcleo familiar, pero tampoco llegar a ser extremistas y pensar que de una vez van a enfermarse y van a morir. Este tipo de informaciones desafortunadamente han generado mucha confusión mental, muchos síntomas de ansiedad y problemas de sueño en las personas mayores. Las personas de edad también se adaptan, por tanto facilitemos su expresión y involucrémoslo, hagámoslos partícipes en las decisiones a nivel familiar y en los cuidados que vamos a tomar como miembros de una vivienda. No siempre el adulto mayor más el COVID-19 es igual a mortalidad, y acá les muestro algunos de los ejemplos que se evidenciaron a través del mundo en España. Acá en Colombia inclusive hemos tenido personas que a los 100 años, 102 años han logrado superar la enfermedad. Por tanto, pues tengamos una visión también un poco optimista de la situación. Somos más vulnerables si tenemos más edad, por supuesto. Hay cambios en el sistema inmunológico, las defensas, la generación de sustancias o anticuerpos que nos protegen contra el virus y que regulan la respuesta inflamatoria, pues van a tener ciertas alteraciones con la edad. Va a haber un mayor concurso de enfermedades como enfermedades de la presión arterial, del corazón, de la misma diabetes o problemas del azúcar, que van a tener que modificar de cierta medida el riesgo que tenemos de complicaciones. Hay situaciones en las cuales los problemas de memoria, las alteraciones cognitivas, pues en cierta medida pueden modificar un poco la receptividad o la facilidad con que una persona mayor va a aceptar medidas de autocuidado como el lavado de manos. Y también condiciones como la fragilidad y la situación de dependencia pueden sacrificar un poco la facilidad de medidas de autocuidado como la actividad física o el distanciamiento social. Los síntomas en las personas mayores a veces son inusuales. No siempre vamos a esperar fiebre y disminución de la saturación de oxígeno. Podemos llegar a tener cuadros diarreicos, malestar general, decaimiento, confusión mental, caídas inexplicadas o alteraciones del apetito, o como ustedes ven acá, descompensación de enfermedades crónicas, elevación de azúcar en personas diabéticas sin una causa aparente, o congestión de líquidos en personas con falla cardíaca avanzada. Un aspecto muy importante y que en cierta medida nos va a dar claridad de qué tanto riesgo vamos a tener si enfrentamos el COVID-19 van a tener que ver con este nivel de capacidad física. Esto es una escala que se llama la escala clínica de fragilidad y visualmente podemos acercarnos hacia qué tanta fuerza o físicamente puede llegar a resistir una persona mayor. Si está en muy buena forma, es independiente, puede caminar por sí solo, o si está en una situación intermedia donde ya hay cierta vulnerabilidad, hay cierta alteración de la marcha, requiere de un caminador, o definitivamente es una persona confinada a una silla de ruedas y que requiere de un tercero para trasladarse o está en un inmovilismo crónico. En estas dos o tres situaciones de la derecha es donde más probabilidad de complicaciones podríamos llegar a tener y deberíamos ser más estrictos con las medidas de prevención, sobre todo en lo relacionado con el cuidador. A nivel hospitalario, cuando una persona mayor llega en estado crítico a un servicio de urgencias, es importante inclusive este estado funcional o de capacidad física. Claro que los médicos vamos a empezar soporte de oxígeno, medicamentos para disminuir complicaciones con la enfermedad por COVID, como los esteroides y algunos antibióticos, pero también el médico va a valorar la capacidad funcional. Aquellas personas que son dependientes, están confinadas a cama, tienen una situación de expectativa de vida reducida, como una demencia avanzada, un cáncer en situación terminal o una enfermedad del corazón, del riñón o del pulmón en un estadio muy avanzado, quizá podrían ser personas que no se van a trasladar a unidad de cuidado intensivo porque se ha demostrado que esas personas no tienen un beneficio global en sobrevida, van a sufrir muchos días de ventilación mecánica y realmente va a ser peor el desenlace. Este tipo de personas quizá probablemente van a someterse, si empeoran, a una unidad de cuidado paliativo y a un alivio de síntomas
al final de la vida si la enfermedad vemos que va a tener ese curso. Pero si tenemos una capacidad funcional muy buena, un estado físico bastante preservado y la enfermedad es grave del COVID-19, probablemente se va a considerar una persona candidata a la unidad de cuidado intensivo y vamos a preguntar si esa persona ha expresado previamente su voluntad de ser o no intubado o de no ser sometido a medidas invasivas, y de cierta medida seguiremos o no con el protocolo de ingreso a cuidado intensivo si lo llegase a necesitar. Entonces es muy importante que tengamos familiaridad con este tipo de situaciones, porque en algunos momentos nos acercaremos a los familiares y a las personas mayores en ciertas condiciones críticas a averiguar este tipo de situaciones. ¿Qué recomendaciones les puedo dejar yo para las personas mayores? Para disminuir la probabilidad de contagio y además disminuir la probabilidad de infecciones graves o severas. Mantengamos un adecuado distanciamiento físico, más no emocional. Sigamos en contacto con nuestros familiares a través de las distintas estrategias de tecnologías de la información y la comunicación. Soy persona mayor y ya estoy vacunado este año contra la influenza. Recuerden que la vacunación también protege y disminuye el riesgo de complicaciones con afectaciones pulmonares. Estoy atendiendo las enfermedades que padezco o me he descuidado. He aflojado un poco la alimentación, estoy consumiendo más harinas de las debidas, estoy aumentando la ingesta de líquidos y de pronto no estoy teniendo en cuenta las precauciones a nivel cardiovascular. Ojo con eso, porque si una enfermedad crónica se descompensa, puedo llegar a tener más riesgo de complicaciones. Tengamos una rutina diaria, actividad física, estrategias de telesalud, asistamos a los cursos de riesgo cardiovascular de una manera facilitada, mediada por TIC. Hagamos actividades de estimulación mental, ojo con la alimentación, que mantenga un nivel de hidratación favorable y además un consumo de proteína importante. Los granos, las leguminosas, la carne de origen animal, la quinoa son sustancias que contienen antioxidantes y proteína y eso nos va a proteger bastante. Establezcamos y fortalezcamos nuestras redes de apoyo. Tengamos en nuestras familias claro quién va a ayudar a mi abuela con el mercado, con el despacho de los medicamentos, con el reclamo de su pensión, porque en cierta medida esas necesidades básicas, cuando están suplidas, pues van a generar menos angustia y menos ansiedad en la población mayor. Esta es una rueda que se llama la rueda de ejercicios, y vean ustedes, algunas de estas estrategias se pueden aplicar en casa. Estrujar una toalla 10 veces, 12 repeticiones, levantar una botella con arena o unas mancuernas o pesas, hacer sentadilla, levantarse de una silla 3 series de 12 repeticiones, subir y bajar escaleras con un soporte adecuado. Son ejercicios que van a permitir mantener un buen acondicionamiento físico y muscular. Y por último, no descuidemos la salud mental. Promovamos la expresión de sentimientos en nuestra población mayor. Abuelo, ¿cómo está? ¿Qué le preocupa? ¿Qué necesidades tiene incumplidas? ¿Cuáles son sus miedos? Mantengamos hábitos de lectura, de música, realicemos nuevos cursos de cocina, visitemos museos, visitemos los cultos religiosos de una manera a distancia. Hagamos un encuentro intergeneracional en la familia y exploremos el álbum biográfico, recordemos esas anécdotas al interior de la familia. Y, muy importante, según las preferencias de los pacientes o de las personas, realicemos juegos o actividades de mesa, hagamos cineforo, veamos una película de la época y discutamos en familia qué opiniones tuvieron al respecto o qué remembranzas surgieron a raíz de la película. Mantengamos el contacto exterior a través de visitas virtuales, como les decía, hagamos teleconferencias como solemos hacer las personas jóvenes a través del Zoom, pues con las personas mayores también se pueden hacer esos vínculos, como les decía, la asistencia a misas o a museos, que también son importantes. No se automedique, por favor. Si usted está anticoagulado, recuerde que no debe tomar aspirina porque va a aumentar el riesgo de sangrado. Si sufre de problemas de hígado o del riñón, también algunos medicamentos están contraindicados. Y si usted toma más de 5 medicamentos al día, ojo que el introducir un nuevo fármaco, así parezca inocuo, puede generar interacciones. Por último, pues consulte o solicite teleorientación. No minimice los síntomas. Es mejor atender una consulta de una persona que se preocupa por tener alguna enfermedad y decirle, esté tranquila, que no parece haber nada grave, a que de pronto quedarse callado y no explorar si eso puede corresponder a un COVID-19 o a algo más grave. Siga las indicaciones de los profesionales de la salud a través de la EPS o su médico de confianza. Pues bien, entonces acá les dejo esta pregunta a manera de evaluación. Las estrategias que debemos seguir implementando en casa para evitar los riesgos y complicaciones en la salud en las personas mayores incluyen ejercicio y adecuada alimentación, el control y el tratamiento de las enfermedades crónicas, actividades de estimulación cognitiva o todas las anteriores. Pues bien,